Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Todavía todo el mundo centrado en el tema del Papa, del funeral, de la proclamación del nuevo Papa. Nosotros vamos ya a ir, digamos, a la información diaria que habitualmente movemos y vamos a centrarnos hoy por esa preocupación cada vez más evidente en el entorno de Sánchez, con esa sensación, tras lo que ha pasado hoy, esa negativa a ir al funeral del Papa, donde parece que empieza a tener ciertos problemas de tipo, podemos decir, casi histriónicos de la personalidad, es decir, esa sensación de que requiere la aprobación de todo el mundo, que necesita que estén pendientes de él, y es consciente que en un acto donde irían todos, donde van a ir todos los líderes del mundo, incluido Trump, todos los presidentes europeos, los únicos en principio así de importancia, y Sánchez no la tiene, que no van a ir, van a ser Putin, más que nada para no ser detenido, y el propio Sánchez, pues se hace extraño. Es esa sensación de que dentro de España ya no quiere pisar la calle porque no se siente querido, y fuera de España no quiere salir porque sabe que nadie le hace caso. Hablamos también en esa comparecencia de hoy de esa frase sobre los matices de la Constitución y en esa aprobación de subir las inversiones en defensa hasta el 2%, lo que pide este año la OTAN, hay que reconocerlo, sin el Congreso, sin presupuesto y metiendo temas de desastres naturales que en principio no van a ser válidos. Pero bueno, en fin, son 10.000 millones que, según la ministra y vicepresidenta Montero, pues no salen de ningún lado. Es muy curioso, porque no sabíamos que estas cosas aparecían del arte de Birli Birloque. Hablaremos luego del fiscal general, que se ha puesto en guerra con el resto de fiscales para colocar fiscales especiales, no para protegerle, sino para proteger a Sánchez. Alegría, que dice que le escribió Pablo Casado. Es una anécdota, pero es importante remarcarla porque es esa táctica que tiene el Partido Socialista de enmerdar con detallitos que la gente va cogiendo. Y luego el PP pues tiene la manía también de decir cosas que algunos pensamos que no tienen ningún sentido y que no aportan nada. Nos referimos hoy al señor Moreno, que dice que el PP puede gobernar en solitario y no debe mirar a Vox. Ya me dirán qué aporta esa frase ahora. ¿Qué aporta, señor Moreno? Nada. Parece más una crítica a los movimientos de Feijóo que otra cosa. Deberían en el PP empezar a pensar quién habla, cómo habla y de qué habla. Luego iremos a los partidos más cercanos al gobierno por el tema del aumento de la inversión en defensa, para sumar ese exorbitado, el plan de rearme, y para Podemos es el gobierno de la guerra, para que vean que los matices empiezan a ser diferentes. Volveremos a hablar de lo que comentamos ayer sobre el tema de el partido, el equipo de Alvise en Bruselas, pues parece que se amplía el tema y los eurodiputados anuncian acciones legales contra el propio Alvise. Más que nada aquellos que decían que lo de ayer no se podía decir. Oiga, un partido son tres, dos se van o se quieren ir y demandan a uno, pues parece que hay un problema en ese partido, agrupación o como quieran que se llame. A lo mejor de elegir mal a la gente, no lo sabemos. Luego nos iremos, si queremos, ya a Roma para hablar sobre todo de un tema que es seguramente muy importante y que no se está entrando mucho en el detalle. Saben que se está hablando obviamente del funeral, de la elección del Papa, hasta las últimas palabras que ha dicho, todas estas historias que pueden ser más interesantes, menos interesantes, no forman parte en principio del día a día de este programa. Pues sí que nos vamos a centrar en esa seguridad máxima que se ha implementado en las últimas horas y que va a durar unos cuantos días. Hay un detalle importante. En Roma se van a juntar todos los líderes del mundo. Descontamos obviamente al señor Putin, y al señor Sánchez. Y eso significa que además se van a centrar todos los líderes del mundo alrededor de una religión que tiene enemigos. Hay que decirlo así de claro, con lo cual las medidas de seguridad van a ser extremas, como ya están siendo las últimas horas. Luego nos iremos a que el FMI dice que con el tema de los aranceles puede perder más China que Estados Unidos, lo cual podría llevar a parte positiva, digamos, al tema de Estados Unidos. Y hoy también se ha sabido, por cierto, que Alemania dice que va a tener un crecimiento cero. La locomotora de Europa parece que no funciona. Dejaremos otro tema de economía para referirnos, más que nada por la fuente de Economist, dice que Argentina está cerca de ser una economía normal.
sorprende o no. Pero es cierto que aquí siempre hemos dicho lo mismo que comentamos del tema del visa, que lo de Argentina habría que verlo con el paso de los meses si iba a ir bien o no. Y está claro que en este caso las cosas parece que van mejorando de forma importante. Y esto nos lleva a una reflexión. Al final, ¿qué quiere la gente? Pues vivir tranquila, tener dinero en el bolsillo y que no lo crujan a impuestos para mantener un Estado fallido. Y eso parece es lo que están apostando en Argentina actual. Hemos dejado para el final pues esa noticia de que por primera vez hay más funcionarios que autónomos. Fíjense, todo lo contrario que debería ser. Esto no es Estados Unidos, obviamente. Y la reflexión que nos debe llevar. La sociedad quiere tranquilidad, la sociedad no quiere arriesgar, no quiere emprender, que está muy bien, cada uno puede elegir lo que quiera, pero eso al final es una carga para el Estado de difícil solución y gestión. Y acabaremos hablando nuevamente de los boletines, que pueden inscribirse más abajo, pueden inscribirse cuando veamos tweets, etcétera, etcétera, que pues seguimos creciendo de una manera para nosotros sorprendentes. Nos hemos ido moviendo, ahora estamos en el 38 en el mundo de temas de política, el único que habla español y se escribe en español, aunque hoy hemos puesto otro artículo en inglés. Confirmamos que ya hemos sacado el cartel de Tenerife, sacaremos las próximas horas el de Zaragoza, Tenerife jueves día 15 en Santa Cruz, 15 de mayo, ya pueden inscribirse quien quiera inscribirse, lo colocaremos luego en la zona de panel de control, en la zona de informaciones del canal, lo hemos puesto también por Twitter. Recuerden, cualquier duda nos pueden preguntar a confirmadonamoncloa@gmail.com. Y vamos a ver cómo va este acto en Tenerife, porque realmente para nosotros es una grata sorpresa, lo vamos a decir así de claro, la colaboración de gente local, excepcional, no vamos a decir más palabras, y nos gusta estas cosas, nos gusta el reto de ir a Canarias, pensamos que puede ser interesante, invitamos obviamente a todo el mundo que pueda acercarse, pues que se inscriba y lo haga. Hotel Taburiente, jueves día 15 de mayo, si no nos equivocamos, estamos diciendo de memoria, a las 6:30 de la tarde. Pues si les parece empezamos con esa preocupación que se ha precipitado, digamos, las últimas horas de los movimientos de Sánchez. Sánchez ha salido hoy a desarrollar prensa, luego el Consejo de Ministros, demacrado, cara de pocos amigos, con dudas, pero lo que ha llamado la atención es esa negativa a ir al funeral del Papa, porque era un momento, y lo habíamos explicado estos días, donde podía aprovechar el presidente para correr rápidamente otra cortina de humo, para relacionarse con líderes internacionales, y no acaba de entenderse en su entorno que haya negado su presencia, con un argumento un poco que alguno también ha querido interpretar, es decir, no, como va el rey, yo sería la segunda, no sería el centro del mundo, vamos, y obviamente va el rey, que le acompañarán la vicepresidenta Montero, la vicepresidenta Díaz, el ministro Bolaños y, ante sorpresa de muchos, en la comitiva oficial el señor Feijóo, presidente del Partido Popular. Solo fallará de los líderes mundiales, y aquí no estamos poniendo obviamente al señor Sánchez, pero de los grandes líderes de primer y segundo orden, que aquí podríamos poner al señor Sánchez, solo fallaría Putin, que obviamente no va porque saben que con la Corte Internacional podría ser detenido al llegar a Italia, y no quedaría bien. Asimismo han manifestado las fuentes, va el presidente americano, Donald Trump, Francia, Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Sánchez no va. Sánchez da la sensación de que cada vez más, y es lo que está preocupando en su entorno, requiere ser el centro de todo y requiere una aprobación constante de sus decisiones. Cuando no es el centro, parece que tiene cierto malestar. Y eso, no vamos a entrar aquí en modelos psicológicos ni nada de eso, pero eso además sumado con ese comportamiento que ha tenido a lo largo de su vida de seductor, vamos a decirlo así, con esos cambios emocionales tan rápidos, ese uso del aspecto físico para atraer la atención, ese discurso vago, impresionista, sin detalles, esa expresión emocional teatral y exagerada, esa percepción
de relaciones como más íntimas de lo que son. Recuerden que está súper enamorada de Begoña y yo, perdón, me pongo a hacer unos huevos fritos ahora. Todo eso nos lleva a un personaje cuanto menos extraño, vamos a decirlo así. Y cuando llega un momento como este, donde tiene que ir a representar a España y se niega, arden las especulaciones. Por un lado, está claro que el presidente Sánchez, y esto no es ninguna novedad, y lo saben todos ustedes, es incapaz de pisar la calle en España. Y él ha jugado mucho pues con esos viajes internacionales, con esa presencia internacional. ¿Saben cuándo fue la última gira, por ejemplo? Para todo el tema precisamente de la OTAN, a los países escandinavos y tal, y no le hicieron ni puñetero caso. Pues parece que se empieza a dar cuenta de algo que hemos explicado aquí en repetidas ocasiones, que tras aquellos 5 días famosos de reflexión, donde explicó que su mujer era una presunta corrupta al mundo, Sánchez empieza a darse cuenta de que fuera de España tampoco nadie le quiere ver. Fuera de España, salvo los momentos institucionales, nadie está pendiente de él. Su opinión no pinta nada y su presencia en una cumbre mundial donde hace apenas unos meses hubiera estado cómodo no, sino encantado de haberse conocido, pues le hace dudar incluso de su propia autoestima. Y no va porque tiene miedo. Sánchez tiene miedo de que en cualquier momento aparezcan, por ejemplo, los audios con el fiscal general, los mensajes con el fiscal general, que en cualquier momento las implicaciones judiciales vuelen a una velocidad mayor y lo encuentren en un momento de debilidad. Y todo eso se transmite y se ve en, por ejemplo, la comparecencia de hoy, donde está claro que no solo físicamente, con una imagen trasnochada, una imagen de debilidad, sino incluso en su discurso se le veía poco consistente. Ha llegado a decir que la Constitución tiene matices en referencia al artículo sobre aprobar los presupuestos, no sabemos qué tipo de matices tiene ese artículo, y obviamente ha aprobado el Consejo de Ministros esta inversión hasta el 2%, que cierto es lo que pedía hasta esta fecha la OTAN, aunque presiona para que sea el 3%, sin pasar ni por el Congreso, ni con la aprobación incluso de los partidos que forman gobierno. Nos referimos obviamente a Sumar. Un poco esa sensación de que me obligan a aprobarlo. Y lo que más sorprende de esta aprobación de ese 2%, sin presupuesto, sin prácticamente organización, unos 10.400 millones, donde se ha puesto el tema de los desastres naturales, que será tumbado porque se entiende que eso no es defensa. Lo más gracioso es cuando la vicepresidenta Montero ha dicho que no, que ese dinero no vendrá en forma de impuestos. No sé ustedes, pero yo supongo que muchos de ustedes tienen escondidos ahí en un cajón 10.400 millones. Los tienen ahí escondidos y cuando hay un apuro, pues nada, sacan 10.400 millones debajo de la mesa. Se hace extraño en un país como España, que tiene que pedir aumentar la deuda para pagar las pensiones, que de repente aparezcan 10.400 millones de la nada. Se hace extraño o simplemente es mentira. Porque, y hablando de estos días, la crucificación de mucha gente con los impuestos, pues son los que hacen que estas cantidades salgan del esfuerzo de todos ustedes. Nadie dude que esto no sale, como cree la señora Montero, de inventar el dinero o de imprimir billetes. El Estado está en una situación complicada, hablaremos al final también, y está en una situación donde los que más generan, y hablamos obviamente de autónomos y empresas, tienen que ser crujidos a diario para mantener toda esta estructura que, como recuerda algún juez, además se ampara en organizaciones criminales. Que luego quieren explicar que esto es importante, en fin,
Ya verán lo que dicen los partidos cercanos al gobierno. Mientras hoy se ha sabido que el fiscal general pues ha empezado otra guerra con los fiscales para colocar fiscales especiales para que algunos dicen lo protejan a él. No, la realidad, vamos a decirlo, es para proteger a Sánchez. Aquí hay gente que no acaba de entender que si Sánchez acaba siendo imputado, nadie se va a preocupar por ellos. Y ese afán de proteger al presidente como un niño pequeñito, que no se haga daño, lo único que va a hacer es llevarse por delante la carrera de más de uno. El fiscal general, recuerden, pendiente de esos mensajes que lleguen de los teléfonos que casualmente se borraron y donde, como hemos remarcado en más de una ocasión, pues aparece el nombre del presidente como es normal. Y vamos a ver cómo en ese momento el fiscal general logra, que no lo creemos, que con toda la fiscalía en contra pueda sobrevivir. Estamos asistiendo delante, seguramente, de movimientos que jamás se han visto en democracia en España y que es difícil, y lo decimos con claridad, también calcular a dónde nos pueden llevar. Porque la reacción de esta gente histriónica, y hablamos del presidente, no es conocida en el extremo cuando se conozca toda esta información. Un Sánchez a la deriva, nadie sabe cómo va a reaccionar. Y en todo caso, los que pueden perfilar al personaje saben que no lo va a hacer de la manera ni más democrática, ni más correcta, y sobre todo, lo va a hacer de la manera que solo le salve a él. Porque la única preocupación de Sánchez es su vida, no la de sus ciudadanos. Y en todo esto, es cierto que el Partido Socialista, de la mano de Sánchez, ha creado, digamos, un cierto sentido, digamos, de utilizar la comunicación para colocar mensajes a veces menores, pero que van calando. Hoy ha sido la ministra Alegría que ha dicho que el único que le escribió del PP fue Pablo Casado. Y alguno dirá, Carla, ¿sí que haces diciendo esto que es una anécdota chorra? Efectivamente, es una anécdota chorra, pero es una anécdota que cala, porque verán que es una anécdota que se moverá mucho en la izquierda para intentar reafirmar que Casado era el líder bueno del PP. Recuerden que con Casado el PP pues hacía aguas por todos lados. La realidad es que ya nos dirán que hace Casado escribiendo a la ministra, porque en principio Casado ya no es político, y alguno podría pensar que leches hace, quizá tuvieran una relación muy personal, vaya usted a saber, pero el uso que se hace de Pablo Casado viene obviamente en el origen de la pifia de Pablo Casado. Porque si tú no escribes, volvemos a lo de siempre, ¿qué le aporta a Pablo Casado escribir a la señora Alegría, en caso de que fuera cierto? No le aporta nada. Que vayan un día a cenar o a comer, que consiga reuniones como si fuera un lobby. Pablito, cagada. Cagada, como obviamente hacen los que estaban en el PP y los que aún están en el PP, que deberían a veces morderse la lengua. Y nos referimos al líder del PP de Andalucía, el señor Moreno, que hoy ha dicho que el PP puede gobernar en solitario y no debe mirar a Vox. No, quizás, señor Moreno, usted debe mirar las encuestas. Porque está claro que la opción que está buscando el señor Moreno y otros líderes del PP, ahí incluimos muchos de los lugartenientes del señor Feijóo, es que en unas hipotéticas elecciones, ya lo hemos dicho, el PP supere al amplio frente de la oposición del gobierno actualmente, o sea, todos los partidos menos a Vox, y con eso considerarían que pueden gobernar. Pero fíjense el detalle, para que vea el señor Moreno a veces que jugar con el diablo a veces no es bueno. Todos, o una mayoría de los ciudadanos de este país desean un cambio. Creo que hasta aquí parece bastante claro. Ustedes imagínense qué sucede esa situación. Vamos a poner un número muy ficticio, porque ahora no vamos a ponernos a hacer cálculos, pero imagínense 150 el PP, 149
148. 140 si quieren. 140 todos los grupos hacen 290 y 60 Vox. Está claro que la teoría del PP, hemos puesto números redondos, no porque vayan a ser esos, ¿eh? La teoría del PP es que presentamos primera opción, no gana, segunda opción, se abstiene Vox y ya gobernamos en minoría. Claro, con frases como estas de Moreno, no debe mirar a Vox. Pues no sé, algunos si nos llamaran un día y nos dijera el señor Abascal, hombre, Carlos Enrique, quiero hablar contigo. Dice, ¿tú qué harías? Digo, yo, con frases así, daría por culo al PP. Votaría en contra, que vuelva a haber elecciones. Ojo que hay un problema, ¿eh? Porque si vuelve a haber elecciones, podría haber la campaña de todos los medios del PP y hundir a Vox y hacer subir al PP, que a lo mejor es lo que quieren. Al final es una trampa, cuanto menos compleja de trabajar, y en esto la gente que estaba en Ciudadanos sabe bastante, de cuando se negaron a apoyar y luego recibieron la bofetada. Pero está claro que volvemos a insistir, es arriesgar mucho por parte de ese PP de Moreno y otros lugartenientes esa necesidad casi zafia de intentar otorgarse una fuerza que no tienen. Porque hemos puesto ese ejemplo, pero claro, en ese ejemplo hay juego. Pero si el ejemplo es que el PP hace 150, todos los partidos raritos hacen 152 y Vox hace 48, ya me dirá el señor Moreno cómo logran gobernar. Alguno dirá, coño, con el PNV y con los antiguos de Convergencia. O sea, tú eres capaz de pactar con el diablo antes de con los que estaban en tu partido y son una escisión. Que están un poco más allá, estamos de acuerdo. Así no se hace política, Moreno. Porque volvemos a insistir en una reflexión que muchas veces hemos hecho. ¿Qué necesidad hay de decir las cosas cuando no aportan nada? ¿Gana algún voto Moreno diciendo esto? No, no gana ningún voto diciendo esto. Todo lo contrario. Dirán, bueno, refuerza su imagen de cara a un hipotético centro, a votantes socialistas que dicen tal, pero realmente, ¿alguien cree que un votante de estos que existen, obviamente, que odie a Vox y todo lo que se le pueda parecer, y está encantado, por ejemplo, con Bildu o con Esquerra Republicana, porque son así, ¿va a votar al PP algún día? Parece que no. El votante tradicional, vamos a decirlo, de socialismo o anti-Vox, lo que va a hacer es o voto izquierda o me quedo en casa. No hay más opción. Con lo cual, parece que sí que tiene muy claro el Partido Socialista a quién debe dirigir sus mensajes, y en el PP parece que falta un libro de estilo que podrían hacer. Siempre hemos dicho que al PP y a todos los partidos en general les falta una sección de inteligencia para no decirle a Moreno qué tiene que decir o no, pero sí decirle qué no debe decir. Moreno puede hablar de lo que quiera, pero lo que no puede es jugar al solitario cuando está en un partido que quiere llegar a presidir el gobierno. Moreno aspira, lo saben, a ser ministro. Le importa un huevo Andalucía. Recuerden que ya fue candidato, creo recordar que era en Cantabria en sus inicios. Es un vividor de la política y solo quiere medrar. Ha tenido la suerte de la espantosa campaña que hizo Vox en su momento en Andalucía, vistiendo de farolay a la señora Macarena. Pero ojo, que uno no debe confiarse en la vida, porque si no, luego pueden salir las cosas mal. Decíamos que los partidos del gobierno pues estaban un poco nerviosos con esa aprobación de la inversión hasta el 2%, pero fíjense los matices. Sumar ha dicho que era exorbitado ese plan de rearme. Por cierto, plan de rearme que no usó el presidente en ningún momento. Recuerden que nosotros vamos a comprar
camiones para apagar incendios. Ya ven, ¿para qué tipo de guerra será eso? Y Podemos dice que es el gobierno de la guerra. Esta lucha fratricida entre la izquierda basura y la izquierda basura, pues seguramente aparece Izquierda Unida por ahí, que saben que ha dicho todavía otra barbaridad que ni hemos apuntado, pues lleva a la fragmentación. Y al final es muy curioso porque fíjese que la oposición está subiendo sin hacer nada, algo por ejemplo que le pasaba también a Vox con el PP no hacía nada, Vox subía sin presentar nada, pero lo curioso es que la oposición crece por los desastres y la fragmentación del gobierno y los suyos. Y eso puede llevar a una situación de facilidad, de decir, oye, no hagamos nada, esperamos sentados y ya caerán. Pero algunos pensamos que hay dos formas de llegar a presidir un gobierno. Una, esperando que el adversario muera por incapacidad. Y dos, generando ilusión. Y está claro que esa parte no les ha llegado todavía en el manual a los líderes de la oposición. Que recordarán algunos hacían sus cábalas sobre si el partido de Alvise podía servir de bisagra, etcétera, etcétera. Aquí, y lo repetiremos cada programa, porque luego nos viene gente muy extraña a decirnos de todo, cosa que no entendemos, porque miren, si aquí hemos dicho, y eso sabemos que enfada a mucha gente, que los diputados de partidos como Bildu son respetables porque los ha votado la gente, obviamente los diputados del señor Alvise son también respetables porque los ha votado la gente. De eso a decir que el equipo de Alvise no tenía estructura para presentarse en España, es obvio y notorio. De eso decir que nadie sabía el número 2 y el número 3 de Alvise que fueron en Europa es notorio. Que nadie se ha preocupado por hacer una mínima campaña para que fueran conocidos es notorio. Que se ha abusado del personalismo es notorio. Todo eso es notorio. Claro, lo que es más complicado, y les confieso, no se acaba de entender, si tú montas una estructura personalista, pues ten domesticado, vamos a decirlo, a tu entorno. Porque si no, pasa lo que ha pasado. Claro, cuando el número 1, Alvise, acusa al número 2 y al número 3 de venderse a los lobbies directamente, pues la reacción del número 2 y el número 3, pues se puede imaginar, pues es de cabreo. Y literalmente han indicado que van a iniciar acciones legales contra Alvise. Claro, plantearse ahora que Alvise o alguien quiera formar un partido para presentarse a las elecciones es iluso, vamos a ser finos y delicados. El trayecto de Alvise tiene todos los números de que acabará cuando acabe la legislatura en Europa. Y como pasó con el proyecto de Ruiz Mateos, pues miren, allí salió lo que salió, aquí salieron 3, y todavía a día de hoy nadie sabe ni sus nombres ni qué hacen. La comunicación es fundamental, pero para hacer una buena comunicación no vale lanzar 4 tweets. Hay que trabajar día a día, hay que esforzarse día a día, hay que hacer muchas cosas que requieren no solo capacidad, también inteligencia en muchas ocasiones, y donde lo más público, como eso que podemos decir, los tweets y todo eso, a veces eso simplemente es ser la constancia, pero detrás ha de haber una estructura suficiente para mantener una comunicación acertada. Y está claro que este conflicto interno, pues lo que hace es explotar totalmente a aquellos que aún creían en el personaje. Aquí siempre hemos dicho lo mismo. E insistiremos, que los partidos nuevos, como en este caso el de Alvise, han de demostrar, no el primer día cuando han ganado, ni el segundo, al cabo de unos meses, de unos años, si realmente cumplen con lo que habían prometido y consiguen consolidarse. Parece que no es el caso de la gente de la fiesta. Vamos a ver dónde nos lleva todo este apartado. Y donde sí que nos lleva un tema de
la muerte del Papa, es en algo que poca gente ha hecho hincapié, y es el aumento brutal, obviamente, que ha requerido incluso de un presupuesto especial por las autoridades italianas de la seguridad en los actos del funeral del Papa. No solo porque se concentra miles y miles de personas, sino porque la mayoría de líderes del mundo pues van a estar por allí. La mayoría de líderes, obviamente, del catolicismo, van a estar por allí, desde el presidente Trump, Macron, el rey de España, Steinmeier, etcétera, 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 etcétera. Todos en un reducido espacio. Yo no les digo cuando estén en el Vaticano, que quien haya estado sabe que es poquito, vamos, das la vuelta a la ciudad en un momento. Todo eso ha movilizado policía, servicios de información, ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una situación de máxima seguridad no tienes tiempo de planificarla, cuando hay una cumbre, ejemplo, que empieza el G7, pues oiga, pues está un año preparando esa cumbre, la seguridad, etcétera, etcétera. No es algo que digan, oye, que viene mañana Trump, vamos, no, todo está súper preparado. Claro, aquí es un momento de improvisación y se está trabajando a destajo para coordinar todas estas fuerzas de seguridad y todos estos entramados, incluso de personal propio de cada equipo. Ustedes recordarán cuando hubo la cumbre de la OTAN, quienes estábamos en Madrid, pues cuando pasaban los coches por el Paseo de la Castellana, pues veías agentes de los servicios de información americanos paseando por los jardines de la propia Paseo Castellana, minutos antes de pasar la comitiva, minutos después. Todo estaba sincronizado, francotiradores, etcétera, etcétera, etcétera. No se hace nada al azar. La seguridad es muy importante porque ustedes se pueden imaginar que cualquier acontecimiento no controlado que pueda suceder, pues concitaría la atención de mucha gente. Y al final, ya saben que hay cosas, como por ejemplo el terror, que vive precisamente de eso. Y hay que evitar que estas cosas sucedan en una Europa ya muy castigada. Ahora hay que estar pendiente de estos temas porque hay un problema intrínseco y es el poco tiempo que ha habido para preparar todos estos operativos. Vamos rápidamente a temas económicos. Según el FMI, perdería más China que Estados Unidos por esta guerra de aranceles, lo cual parecería daría la razón un poco a Trump. Alemania ha indicado hoy que su crecimiento será cero. La locomotora Europa pues parece afectada y más que lo estará con el tema de los aranceles si no se soluciona, aunque Trump dice que seguramente va a haber una solución. Mientras la revista The Economist dice que Argentina está cerca de ser una economía normal. O sea, felicita las actuaciones del señor Milei. Algo que desde aquí también nos congratulamos porque miren, al final hay una cosa fundamental. Que un país sea una mierda no interesa a nadie. Que un país con el potencial de Argentina se haya destruido los últimos decenios no interesa a nadie. Al final, es aquella teoría que explicamos muchas veces en la primavera árabe. Si la primavera árabe hubiera funcionado, pero la ineficacia de Europa no lo permitió, ahora mismo tendríamos infinidad de nuevos mercados donde los productos europeos se podrían vender. Neveras, todo lo que quieran, coches, etcétera, etcétera, una sociedad de clase media. ¿Cómo? No se apostó, se dejó campo abierto, y lo decimos con todas las palabras porque el análisis es así de duro, a las organizaciones más, nunca mejor dicho, organizadas, que eran religiosas, y al final aquello se convirtió pues en lo que es, en un desastre. Hablamos de Libia, hablamos de otros países. Argentina, al final, lo que quiere la gente es vivir bien. Como ustedes y nosotros, vamos a ser muy claros. Lo que no quieres es llegar apretado. Lo que quieres es, pues tener oportunidades en la vida. Y parece que con el gobierno de Milei hay más que con los anteriores gobiernos. Y eso, ya comentamos, recordarán algunos cuando ganó las elecciones Milei, que si funcionaba su modelo podía ser un cambio muy interesante para el resto de Sudamérica. Vamos a ver si eso se logra contagiar a otros países. Porque al final, lo importante, a pesar de a veces momentos extraños del propio Milei, vamos a decirlo así,
Lo que quiere la gente es vivir bien, como decíamos. Que tu presidente a veces pues esté un poco más para allá, menos para allá, esto a alguno le va a enfadar, ¿eh? Te da igual. Si tiene políticas que hace que todo vaya mejor. No todo es la imagen, no todo es la sensación de ser el mejor. Lo importante en muchas ocasiones es que las cosas simple y llanamente funcionen. Y de esa forma, pues una de las novedades que hemos tenido hoy es que se ha conocido que por primera vez hay más funcionarios que autónomos en este país, en España. Y eso es un mal síntoma, es un síntoma social claro, que la gente pues prefiere obviamente la tranquilidad que emprender. Mucha gente, obviamente, que ha sido autónomo ha pasado a ser funcionario, sabemos de muchos casos porque dicen esto hasta los huevos, de llegar a final de mes y no saber si tengo dinero para sobrevivir. De funcionario, miren, a lo mejor acabo cobrando, potencialmente puedo cobrar menos. Claro, si no te van bien las cosas, pues cobras más. Pero tengo la tranquilidad, pues de todo. Incluso si soy joven, oye, en 10 años un banco me va a dar una hipoteca, si soy autónomo no me la van a dar ni en 50. Pero eso al final lo que lleva es a la ruina de país, porque se imaginarán si cada autónomo ha de pagar a un funcionario, ya no les cuento si cada autónomo ha de pagar un funcionario y pico. Esto no lleva a ningún lado. Además, el emprendimiento decrece, los autónomos son crujidos a impuestos, autónomos, pequeñas empresas, para mantener estructuras que no tienen ningún sentido. Mil veces hemos explicado, y nos importa poco hacerlo mil una, que no tiene sentido que haya hasta 4 veces, 5 veces más funcionarios ahora que a finales de los 70, cuando no había prácticamente servicios informáticos. Cuando los teléfonos eran de línea, había la mitad de la mitad de la mitad de los funcionarios que hay ahora. Pues claro, hay 3 millones más de impuestos que hay que recaudar, hay 300.000 normas más que hay que imponer, y hay obviamente parásitos y 300.000 sindicalistas que hay que mantener. En fin, esa es la realidad del país. Esa es la realidad del país. Futuro, pues seguir endeudándonos como país, seguir crujiendo a los que mantienen el país y oiga, y pensar que a ver si hay suerte y algún día las cosas cambian. Sensación. Ya hemos puesto antes el ejemplo de Argentina, que esto al final podría llevarnos a una argentinización tipo kirchneriana en la España actual y ojo, en la Europa actual. Y hemos dejado rápidamente para el final el tema de los boletines. Nos ha comentado mucha gente, dice que no entienden cómo podemos hacer tantas cosas. Pues les decimos, pues miren, aquí tenemos la suerte de tener gente que nos ayuda en muchos temas y gente que colabora en todos los aspectos, no solo obviamente en los aspectos de aportaciones, etcétera, etcétera, sino en aspectos incluso más logísticos. Por ejemplo, por eso tenemos ya el tema de Tenerife, conferencia coloquio, día 15, jueves, 6:30, Hotel Taburiente, Santa Cruz de Tenerife. Pondremos ahora en unos momentos el cartel, ya lo hemos puesto por Twitter, pero lo pondremos también aquí en el canal. Para quien quiera apuntarse, quien quiera venir, pues será un placer estar con ustedes. También pondremos en las próximas horas el de Zaragoza, que es el sábado siguiente, o sea, vamos a Canarias y volvemos en 24 horas. De momento el cuerpo nos lo permite, también nos permite hacer los boletines, que hoy hemos sacado 5 o 6 si no nos equivocamos. Hemos enviado también por boletín el tema de la conferencia coloquio de Tenerife. Hemos superado ya los 600 inscritos, hemos subido al número 38 en ese ranking que existe de boletines sobre temas políticos en el mundo. El único en español que está entre los 100, 200, 300 primeros. Estamos encantados. Sí, estamos encantados, sabemos que es mucho trabajo, pero oiga, al final hay una cosa que hemos comentado esta tarde que con el tema del boletín y con quien hemos hablado lo sabe, que estamos muy a gusto haciéndolo, porque realmente nos permite escribir al momento sobre situaciones que están sucediendo y hacer boletines que sean rápidamente legibles. Nos dicen, lo desconocíamos, que también se pueden escuchar en voz y nos permiten poder acceder obviamente a más gente y poder
seguir manteniendo la independencia que siempre hemos dicho que es fundamental en este canal para poder seguir informando. Hoy es noche de martes a miércoles, mañana miércoles a jueves seguiremos aquí informando. Como verán, ya hemos intentado sacar un poco de importancia, y no porque no sea importante, obviamente, el tema del Papa, porque pensamos que eso lo hemos dicho en alguna ocasión, los análisis que tocaban ya se han hecho, tocarán obviamente cuando se elija el nuevo Papa, a ver si es de eso que se llama más woke o más conservador, vamos a decirlo así, que creemos que será esa línea, porque en el fondo el mundo está cambiando y la Iglesia tampoco es tonta. Ahí lo dejamos. Nosotros tienen las aportaciones, siempre hemos dicho e insistimos, son cosas diferentes. Hay las aportaciones, por otro lado hay los boletines, que hay una parte que es gratuita, otra parte que es de pago. Tienen todo eso, quien quiera apuntarse que lo haga. Tienen ya el tema de Tenerife, que ahí obviamente es gratuito. Quien quiera venir allí nos va a encontrar. Nosotros con todo eso nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, seguimos.